seguir la serie de ilustradores sobre Photoshop 7.0, dejando de momento los fundamentales y centrándonos en trabajos concretos, que creo que son el mejor modo de aprender a usar un programa, aunque es cierto que a veces es imprescindible el conocimiento de conceptos clave, como puede ser el uso de capas, máscaras o filtros en Photoshop. Para empezar, vamos a ver cómo usar Photoshop para crear fondos para nuestras páginas web. Aquí tenemos un ejemplo ya creado. Aquí tenemos el mismo ejemplo incorporado a una página web con el Dreamweaver MX. Y aquí tenemos el fondo, como se vería en nuestra página. Vamos a ver cómo crearlo. Después la cantidad de variantes en cuanto a colores, formas, etcétera, es inagotable y dependerá de cada uno el probar. Simplemente ahora vamos a ver cuál es el sistema para crearlos. Se trata, en definitiva, de un proceso sencillo y con múltiples variantes, pero que nos puede permitir personalizar nuestros fondos según nuestros gustos. Para hacerlo tenemos que empezar por crear un archivo. Lo vamos a crear con un fondo de un color ya determinado que tenemos que elegir antes. Lo tenemos que poner como color de fondo. Recordar que aquí donde aparecen los colores aparece el color frontal y el de fondo. Ahora vemos cómo va a crear un archivo. Hay una opción para que nos lo cree con el color de fondo, por lo tanto, este segundo. Lo abrimos y buscamos el color que en cada caso queramos poner. Vamos en este caso, por ejemplo, a hacerlo con un azul oscuro, mediano, así, aproximadamente. Cuando tengamos elegido el fondo, vamos a Archivo, Nuevo, y en las opciones determinamos cómo va a aparecer. Aquí lo vemos en contenido, ponemos color de fondo, con lo cual nos aparecerá el fondo del color azul, que es el que aparece aquí. Es importante que sea cuadrado y de un tamaño pequeño y reducido, ya que es el que va a cargar de fondo una página web. Si fuera muy grande, aumentaría el peso de la página. Lo que hace después con el fondo pequeño es reduplicarlo las veces necesarias hasta cubrir todo el espacio. Así que lo vamos a crear de 100 por 100 píxeles y con el color de fondo, en este caso azul. Pulsamos sobre OK y nos crea la página nueva. Aquí la tenemos, de tamaño 100% y con el fondo de color azul. Una vez creado el fondo, le podemos aplicar distintos filtros que le darán un aspecto determinado. Por ejemplo, en este caso vamos a usar el filtro Interpretar Nubes. Y ahora también es importante, el filtro lo va a interpretar nubes con el color que tengamos definido como primario, el que está enfrente. En este caso, si quisiéramos usar otro, podríamos modificarlo. Vamos, por ejemplo, a utilizar un color más rojo. En este caso vamos a Filtro, Interpretar, Nubes. Ahora aquí lo tenemos, está demasiado oscuro. Podemos modificarlo yendo a Imagen, Ajustes, Brillo y Contraste. Y ahora aquí modificamos el brillo y el contraste para que se vea mejor la luminosidad según queramos. Podemos haber elegido otros colores, eso ya depende del efecto que busquemos. En cada caso, como vemos, es muy rápido, podemos probar multitud de variantes. Ahora le aplicamos un filtro de desplazamiento, en filtro otros desplazamiento, y de la mitad de 50 ya está, aquí, para ver cómo se modifica el aspecto. Para eliminar esas líneas que aparecen en el centro, acercamos la imagen con control más, y ahora, pues, por ejemplo, utilizando el tampón de clonar, el tamaño que queramos, recordar pulsando Alt para elegir una zona que va a ser la clonadora, y posteriormente modificándolo sobre el espacio. Esto también podemos hacer de distintas maneras. Hasta que desaparezcan estas líneas, que si no se repetirían después de forma constante en nuestro resultado final.
está a tamaño 100%, y ahora lo que vamos a hacer es aplicarle todo tipo de filtros que podemos ir viendo antes los resultados. Por ejemplo, filtros artísticos, veremos cómo quedaría, por ejemplo, con manchas. Aquí lo vemos. Vemos este cómo está y aquí estaría el resultado final. Podemos modificar y ver las variantes que va teniendo, cambiar el área resaltada, aumentándola, disminuyéndola, etcétera, o la intensidad. Esto sería un ejemplo de lo que podríamos crear, pero el número de filtros es enorme y podemos practicar con todos. Vamos a, por ejemplo, con resplandor de neón. Aquí lo vemos en este caso. Se mezclan los dos, parece que no produce cambio. En definitiva, podemos ir aplicando los que queramos y viendo el resultado final. Este es muy similar al que usamos antes, con otros colores. El filtro esponja. También podemos modificarlo, yendo hacia adelante, hacia atrás, etcétera. Y así con todos los filtros que aparecen. Por ejemplo, probar con espátula. Aquí vemos el resultado utilizando espátula, que también podemos variar en cuanto a detalle de trazo, suavizado, etcétera, hasta conseguir el resultado que consideremos más acorde con lo que buscamos. Por lo tanto, podemos hacer una infinidad de creaciones. Vamos a dejar, por ejemplo, este, y ahí tenemos nuestra creación con la que vamos a usar para hacer nuestro fondo. Podríamos probar también utilizando imágenes, símbolos como fondo y distorsionarlos después con filtros y a partir de ahí crear nuestros fondos web. Una vez hecho, lo guardamos. Vamos a darle como nombre fondo 3 para no confundirlo con los otros que ya están ahí. Y a partir de esto lo vamos ahora a poner como fondo utilizando un editor, por ejemplo en este caso el Dreamweaver. Botón derecho sobre la página, propiedades de página, y en imagen de fondo buscamos esta imagen que acabamos de crear. Tenemos que ir a escritorio, que fue donde la pusimos. Fondo 3, esta es la que acabamos de crear, pulsamos sobre aceptar. En fin, ya nos la cargan. Y aquí vemos el fondo, como vemos se reduplica las veces necesarias, creando un efecto que, como vemos, en un momento podemos cambiar, crear uno nuevo, podemos hacer cientos de fondos en una tarde. Es simplemente conocer el proceso y a partir de él pues ir probando hasta conseguir el efecto deseado. Aquí vemos la página con el fondo que acabamos de crear, abierta en un navegador, y así podríamos personalizar los fondos para nuestro sitio usando Photoshop.